Mira, francamente decepcionante. 73 días tardaron ellos en proponer esta nueva política cambiaria que no roza ni siquiera la posibilidad de resolver los grandes problemas del país. Yo creo que la inflación, con esta inmensa masa monetaria que está circulando, de 2.075.000.000.000 de bolívares, no encuentra correspondencia con un régimen cambiario que pone a salivar a los actores económicos, sigue promoviendo la corrupción, porque plantear que hay la posibilidad de ofrecer un tipo de cambio a 6.30 es simplemente el no creer en la realidad y no tener ningún sentido económico de lo que está ocurriendo en este país. No unificar la tasa cambiaria, sino proponer 3 impide el cálculo económico y coloca a muchos sectores de este país en la condición de perdedores. Todo aquel que vaya al régimen libre pues será perdedor en relación con aquellos que tengan acceso a la tasa 6.30 o a la que comienza con 12. Así no vamos a resolver ni la inflación ni la escasez. La primera pregunta fundamental que surge, que no se definió, por ello esperemos que en visitas seguramente a programas de televisión o a través de entrevistas de prensa escrita puedan conocerse mayores detalles, pero la primera pregunta fundamental es: ¿existe el dinero para el abordaje de esa tasa de 6.30 y esa tasa de 12 del SICAD único ahora? Mira, yo ayer sacaba una cuenta... va a cotizar, ¿no? Una cuenta muy gruesa. Con la masa monetaria que tenemos, necesitaríamos cerca de 300.000 millones de dólares para atender ese mercado. O sea, suponiendo, digamos, que debería tener correspondencia. Son cuentas muy gruesas. Lo que quiero decir es que esa tasa a 6.30 no tiene ningún sentido. Y yo creo que Venezuela no puede seguir apostando a la ficción económica, porque la ficción económica trae desastres económicos. O sea, nosotros tuvimos un régimen cambiario similar, porque ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre lo que había y lo que hay? Salvo el tema del reconocimiento de un mercado libre que va a ser regulado. Bueno, pero es que el año pasado, con esa trama cambiaria, nosotros acumulamos la mayor inflación del mundo y no resolvimos el problema de la escasez. Y yo me temo que con esta trama cambiaria, con esta lógica cambiaria, pues vamos a seguir acumulando las dos cosas, entre otras cosas porque el gobierno no anuncia una política económica. Seguimos sin política económica. No dice, por ejemplo, qué se va a hacer en términos de disciplina fiscal. Tampoco dice cómo va a hacer para reactivar la economía. Ayer el Merente decía que hay que producir. Bueno, sí, pero para producir hace falta respeto por los derechos de propiedad, hace falta apostar a las libertades económicas, hay que garantizar las garantías ciudadanas y hay que hacer todo lo contrario a lo que se ha hecho en las últimas 3 semanas, que se ha encarcelado a dirigentes empresariales, a directivos empresariales, que se ha expropiado mercancía de las empresas, que se han desviado el camiones de alimentos de la empresa Polar. Bueno, todo eso es lo que no hay que hacer para garantizar la producción de este país. Ahora, ¿cómo será el proceso de asignación de divisas? Te reitero un poco la pregunta anterior. ¿Hay la suficiente cantidad de divisas para asignar en principio y luego liquidar a 6.30? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? ¿El Estado nada más? Y en el SICAD único, con una tasa referencial de inicio de 12, ¿cómo se va a manejar esa subasta? Ellos dicen que el 70% del consumo se maneja en la tasa la tasa 6.30 y en SICAD único, que comienza entonces a cotizar de acuerdo, no sé, cómo se manejan las subastas, el 30%. Pero ¿hay el dinero para liquidar a los sectores empresariales que lo soliciten? Mira, hay 3 datos. El presidente Maduro dijo ayer que seguía buscando divisas, con lo cual reconoce... No, y con el tercer modelo dijo anoche que era un ensayo. Exacto. O sea, con lo cual reconoce que no hay. Alexander Guerrero dice esta mañana en su Twitter que habrá una disponibilidad aproximada de unos 18.000 millones de dólares, porque lo demás es para pagar la deuda financiera. De tal manera que precisamente sobre ese escenario de carencia de divisas y caída de los precios del petróleo es que este sistema de control de cambios no garantiza ni el abastecimiento ni abatir la inflación. Y yo creo que hay que hablarle muy claro al país, yo creo que hay que darle a esto sentido de urgencia y yo creo que hay que convocar realmente a los actores económicos para plantear con ellos unos consensos mínimos que permitan salir a los venezolanos de esta crisis sin un mayor empobrecimiento. Por lo pronto hay una serie de especulaciones a nivel de medios de comunicación social. No se definió claramente, por ejemplo,
el dólar estudiantil, ¿a cómo va a ir? ¿Va a ir al SICAD único? ¿El precio de los pasajes internacionales a SICAD o va a la tasa paralela? El Internet, bueno, sí, se dice que se puede los $300 y tal, y se mantienen los $3.000, pero ¿a cuánto? ¿Va a ser en SICAD único o van a tener que ir al mercado paralelo o llámese tercer sistema? Mira, fuese? en el fondo lo que está muy mal es que nosotros sigamos preguntándonos hoy respecto de un gobierno que quiere controlarnos todo y que no nos da ninguna opciones de libertad. Por eso que yo creo que la alternativa es liberalizar el tipo de cambio, apostar a las libertades económicas y dejar atrás este estatismo y este socialismo que nos ha arruinado, que se ha corrompido, que nos ha sometido y que no nos da ninguna garantía de prosperidad. Sería en otro gobierno, porque la filosofía socialista la vienen remarcando en su discurso. Yo creo que ellos están entrampados en una ideología de ficciones que no les permite resolver los problemas reales del país. Ahora, un elemento importante también, el tercer sistema. No se ha hablado cuál va a ser, digamos, una tasa sugerida o un inicio. Bueno, la oferta y la demanda, pero eso es tan subjetivo, la oferta y la demanda. ¿Quiénes van a colocar los precios? Los operadores de valores cambiarios, la banca, las casas de cambio, en fin, ¿cómo va a ser el juego de oferentes y demandantes? Bueno, pero es que en el fondo ese juego tiene un fundamento que no está claro, y es la confianza social. Mientras el gobierno no respete la ley, mientras se violen los derechos de propiedad, lo que vamos a tener que pagar es la tasa de desconfianza en un gobierno arbitrario que no permite, por lo tanto, horizontes de mediano plazo. ¿Tú ves al sector empresarial marchando en forma gradual hacia esa tasa, hacia este tercer sistema? Yo veo al país marchando hacia la devaluación que anuncian todos los economistas. Pero de hecho es una devaluación, ¿no? Exacto. Y bueno, digamos que ir al tercer sistema significa que ni el primero ni el segundo van a poder funcionar, simplemente porque no hay recursos, porque esa es una tasa ficticia, porque eso además es un anuncio muy irresponsable, porque así no se puede manejar la economía. Y bueno, nosotros esperábamos, la verdad, una política cambiaria más consona, más realista y más regida por la realidad que por las ficciones ideológicas. Bueno, Víctor, gracias por tus opiniones. Este tema